Hola, buenas tardes. Mi nombre es Harold Choque, soy residente de tercer año de cardiología. En esta oportunidad vamos a hablar sobre prueba de esfuerzo con electrocardiograma. Bien, los inicios de este estudio fueron en los años 1940 y ya en los años 50 y 55, Bruce lo empezó a protocolizar, eh, lo protocolizó a diferentes velocidades y por supuesto con el fin de llegar a un diagnóstico de enfermedad cardiovascular. Este estudio tiene muchas ventajas, por lo cual es sencillo de interpretar, tiene accesibilidad y alta disponibilidad en los centros hospitalarios y también tiene una alta confiabilidad, por lo cual tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 75%. Bien, en cuanto a la fisiología, tenemos que tener en cuenta que mientras más sometamos a un esfuerzo a los músculos, necesitarán una mayor energía, por lo cual procede al aumento del metabolismo del ATP. La ecuación de Fick, en este caso, vamos a conocerla y vamos a tener en cuenta algunos parámetros. Un MET equivale a 3.5 ml de consumo de oxígeno por cada kilo de peso corporal minuto. Esto equivale al gasto de energía en reposo. El consumo de oxígeno máximo es el máximo consumo de oxígeno que durante el ejercicio tolerado que lo someterás al paciente durante esta prueba, que puede aumentar de 3 a 4 veces la frecuencia cardíaca en relación al reposo y por supuesto un aumento del volumen sistólico. La diferencia arteriovenosa de oxígeno tendrá un valor de referencia de 15 a 17 mililitros de oxígeno por cada 100 ml de sangre. ¿Cuál es el objetivo de todos estos parámetros? Y tenerlo en cuenta, el objetivo es siempre alcanzar el consumo de oxígeno pico. Bien, cuando nosotros le sometemos a un ejercicio dinámico al paciente, la demanda de oxígeno miocárdica se aumentará, por lo cual habrá aumento de la frecuencia cardíaca. Esto va a ser relacionado con una disfunción vagal y un ascenso parasimpático y aumentará la presión arterial sistólica. Esto será en relación al aumento del gasto cardíaco, ya que habrá aumento de la presión arterial y frecuencia cardíaca y por supuesto también habrá aumento de la contractibilidad de los ventrículos izquierdos y la tensión en la pared del ventrículo izquierdo. Bien, eh, durante el ejercicio se aumentará el flujo sanguíneo, ¿sí? Y esto estimulará algunos receptores, por lo cual los receptores beta, por lo cual se liberará óxido nítrico. El óxido nítrico llevará a la vasodilatación coronaria. Esto significa que el paciente que no tenga obstrucción ateroesclerótica podrá dar la demanda de oxígeno al músculo miocárdico necesario, pero un paciente que tenga una obstrucción ateroesclerótica no lo podrá hacer. Este estudio es mucho más significativo en aquellos pacientes que tienen una obstrucción moderada del 50 al 70%, ya que teniendo en cuenta que si un paciente tiene una obstrucción severa del 90% para arriba, estos pacientes probablemente ya eh, no necesiten la prueba de esfuerzo, sino que al simple caminar generen síntomas. Bien, ¿qué componentes técnicos debemos tener en cuenta en la prueba de esfuerzo? Por supuesto, la preparación del paciente es importante. Como, como la anamnesis, esto es importante porque debemos recabar información sobre el paciente, sobre antecedentes cardiovasculares y no cardiovasculares. Bien. Debemos tener un electrocardiograma de base porque debemos evidenciar si hay algún tipo de trastornos de la conducción o alguna arritmia ventricular o supraventricular. Debemos tener en cuenta si el paciente tiene un dispositivo intracardíaco
como por ejemplo un cardiodesfibrilador implantable. Esto es importante si tenemos un paciente de estas características, conocer el umbral programado para prevenir taquicardia, ya que la prueba de esfuerzo a la que la sometas se deberá tener en cuenta de llegar a menos de 10 latidos por minuto al umbral programado del dispositivo. Bien, como les iba diciendo, tendremos en cuenta los factores de riesgo cardiovasculares, tendremos en cuenta un electrocardiograma de base previo al estudio. Debemos conocer si el paciente viene con algún síntoma o equivalente a dolor torácico de origen cardíaco, ¿sí? Así que, o que tenga también antecedentes de cuadros respiratorios, o que la paciente esté cursando un embarazo, o que tenga alguna enfermedad musculoesquelética, neuromuscular, o de las articulaciones que limite el, el realizar este estudio o esta prueba de esfuerzo. Bien, teniendo en cuenta todo eso, la anamnesis y todo lo que hemos ido mencionado, en este caso nos daremos una pausa para ver si el paciente tiene una contraindicación de la prueba de esfuerzo. Bien, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Bueno, que el paciente no haya tenido un infarto agudo de miocardio en los últimos 2 días, ¿sí? Que el paciente venga teniendo angina inestable de alto riesgo o moderado, ¿sí? Una endocarditis activa, una estenosis aórtica grave sintomática, insuficiencia cardíaca descompensado, embolia o infarto pulmonar agudo, miocarditis o pericarditis aguda, y que el paciente tenga la discapacidad para que pueda excluirlo para hacer este tipo de pruebas. Y por supuesto que el paciente pueda estar o tenga un tipo de arritmia cardíaca que le genere compromiso hemodinámico. Dentro de las contraindicaciones relativas estarán, por ejemplo, alguna estenosis conocida del tronco coronario principal izquierdo, estenosis aórtica moderada con relación incierta con los síntomas, taquiarritmias con frecuencia ventriculares que sean incontroladas, algún trastorno de la conducción, miocardiopatía hipertrófica con gradientes en reposo grave y quizás tengan algún cuadro de base psiquiátrico que pueda limitar o no pueda cooperar al estudio sometido. Bien, conociendo todo esto, vamos a empezar a hablar sobre la escala de Borg. La escala de Borg básicamente nos va marcando cuál es el objetivo de poder llegar con nuestro estudio. Bien, la idea de este estudio es que pueda llegarse al máximo, o sea, que al máximo consumo de oxígeno pico, ¿sí? Para que podamos tener un estudio mucho más confiable y con alta sensibilidad y con alta especificidad. Bien, por supuesto tenemos que tener en cuenta que la prueba de esfuerzo no solamente es para diagnóstico de enfermedad cardiovascular por obstrucción aterosclerótica, sino que también se ha ido utilizando con otros fines, por ejemplo, algunos pacientes que necesiten para actividad física recreativa o competitiva o laboral, ¿sí? Se ha utilizado también para aquellos pacientes que algún tipo de rehabilitación cardiorrespiratoria o recuperación motora, así que eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, debemos tener en cuenta que el mapeo o la colocación de los electrodos serán diferentes a lo habitual, por lo cual se deberá tener en cuenta que previo al estudio se debe realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones de base, porque ya teniendo en cuenta que las derivaciones de las extremidades serán puestas en hombro izquierdo y derecho y fosa ilíaca izquierda
y región dorsolumbar. Esto hará que puedan simular o ocultar las ondas Q en cara inferior. Bien, por supuesto, se debe adecuar dependiendo a la condición del paciente la prueba de esfuerzo, la edad, el- la enfermedad y algunas contraindicaciones relativas que el paciente podamos adaptar para que podamos tener una prueba de esfuerzo mucho más con alta confiabilidad. Tenemos que tener en cuenta que existen fases durante este estudio, ¿sí? Que sería la tasa de trabajo, por lo cual cada fase debe tener entre 1 y 2.5 minutos escalonado, ¿sí? Y la idea de este estudio es que pueda durar o se pueda llegar al consumo de oxígeno pico de 8 a 12 minutos. Bueno, teniendo en cuenta que el paciente ya se está realizando un estudio, ¿cuándo debemos parar la prueba? Sí, por supuesto se debe parar la prueba cuando se haya llegado al consumo de oxígeno pico, ya tendríamos el estudio finalizado. Bien, pero también tenemos que tener en cuenta que hay indicaciones absolutas de parar esta prueba. Que haya elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro, ¿sí? Que el paciente tenga descenso de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros, ¿sí? Pese a pesar el aumento de la carga de trabajo, que el paciente presente angina moderada o grave, ¿sí? Que el paciente presente algún síntoma neurológico, ya sea ataxia, mareos o lipotimias o síncopes de origen neurológico, que pueda presentar el paciente signos de hipoperfusión distal como cianosis o palidez, que genere una arritmia ventricular sostenida, propiamente de la taquicardia ventricular, ¿sí? Y que pueda haber alguna dificultad técnica durante el estudio que se esté realizando. Algunas indicaciones relativas que eso se debe valorar en ese momento, que quizás que haya un aumento de un dolor torácico de probable origen no cardíaco, que el paciente tenga fatiga o falta de aire o tenga algún evento respiratorio como un broncoespasmo o un cuadro asmático durante el estudio, que pueda empezar a tener dolores musculares en contexto de claudicación intermitente previo al estudio, ¿sí? Que pueda tener quizás una arritmia ventricular sostenida, pero que sea multifocal y que pueda generar algunas extrasístoles ventriculares agrupadas durante el estudio, em, que haya una respuesta hipertensiva exagerada por encima de 250 miligramos de mercurio y que pueda desarrollarse algún tipo de bloqueo de rama que no se pueda distinguir en contexto de una arritmia ventricular. Bien, para la prueba de esfuerzo vamos a utilizar algunos instrumentos y en este caso tenemos la cinta continua. La cinta continua tiene como ventaja, bueno, el esfuerzo que se va a realizar con este instrumento va a ser lo más fisiológico, ¿sí? Se va a adaptar mucho algunos pacientes que vengan con alguna alteración esquelética o ósea, entonces se puede adaptar mucho mejor. Bien, y por supuesto existen protocolos de Bruce que más o menos nos dan una referencia para que podamos someter y podamos recolectar mayores datos y por supuesto sea un estudio mucho más confiable. Bien, por ejemplo,
Si a un paciente le sometemos y el objetivo es encontrar, pasar los 5 METs, bueno, podríamos someterlo a una velocidad de más o menos 4 kilómetros hora, ¿sí? Podemos hacer una inclinación de la cinta continua entre 12 grados y aproximadamente a los 3 minutos estaríamos pasando los 5 meses, que sería un valor ya suficiente para tener un estudio valorable. Bien, ¿cuáles son las desventajas de este estudio? Bueno, es una desventaja que cuando el paciente apoya los brazos en exceso sobre los pasamanos, alteran la presión arterial y modifican y se reduce los requisitos de consumo de oxígeno a nivel miocárdico, ¿sí? Entonces, sería una de las desventajas de este estudio. Bien, tenemos la bicicleta estática. Las ventajas de este estudio, por supuesto, es un estudio mucho más, es un instrumento mucho más económico. Exige un menor movimiento de los brazos y el tórax, por lo que permite mejores registros electrocardiográficos y mejor valoración de la presión arterial durante el estudio. Como desventaja, por supuesto, para muchos pacientes puede ser una novedad la bicicleta y por supuesto en algunos pacientes con em, alguna limitación del músculo esquelético y articular pueda ser un poco más difícil someterse a este tipo de estudios. Bien, dentro de la bicicleta estática, habrá algunos otros estudios que podría ser más útil o podría ser una alternativa. Tenemos en cuenta la ergometría con bicicleta para brazos, pero bueno, es un instrumento muy menos común en los centros hospitalarios y por supuesto hoy en día se ha ido reemplazando esto por los estudios con fármacos. Tenemos la prueba de 6 minutos caminando. Esto es una buena alternativa diagnóstica para enfermedad cardiovascular, pero más se ha usado en otro tipo de patologías como en la hipertensión pulmonar. Y tenemos la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar, esta prueba con análisis de intercambio de gases. Este estudio es mucho más confiable, menos utilizado, así que es una de las alternativas a los instrumentos más comunes que tenemos para este tipo de prueba. Bien, ¿cómo se debe supervisar la prueba de esfuerzo? Bien, la AJA ha implementado 3 mecanismos de cómo supervisarlo. Bien, uno, que pueda haber una supervisión de un equipo médico estricto en sala, pero no siempre es eh, un requisito que sea imprescindible. Puede también haber un médico en el centro hospitalario, ¿sí? Y por supuesto, la otra alternativa también sería de que pueda haber un médico que esté eh, a distancia, pero en contacto continuo por vías de comunicación, ¿sí? Bien, ¿qué riesgos durante esta prueba podemos encontrar? ¿Sí? ¿Y qué altas tasas de mortalidad podemos encontrar? Bien, tenemos una baja tasa de mortalidad que fue de 0,5 por cada 10.000 pruebas, es bastante baja. Y se han sometido algunos pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2-3. Pese a eso, la mortalidad fue menor a 0,5 por cada 1.000 pruebas realizadas. Bien, se hizo un informe, lo hizo la Escuela Americana de Cardiología, de 5.060 estudios realizados.
También en aquellos pacientes que habían presentado o se había evidenciado algún tipo de síntoma cardiológico, por lo cual les escalonaron en pacientes de alto riesgo, entre los cuales también venían con algunos pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 3, tenían miocardiopatía hipertrófica, tenían una hipertensión pulmonar grave y tenían una estenosis aórtica, por lo cual, pese a eso, las complicaciones se presentó en un 0,16%. Como episodio de complicación más frecuente, se encontró que eran las taquicardias ventriculares. Bueno, eso sería más o menos la clase de hoy para conocer lo más básico para realizar esta prueba y posterior a eso ya darle utilidad a la utilidad en enfermedad cardiovascular. Gracias.